Buenos días, hermanos y amigos. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana desarrollaremos la última parte de la serie de prédicas acerca de las señales de los últimos tiempos. Específicamente trataremos de una señal que será la definitiva, la que marque el inicio del cumplimiento de las profecías que están en la Biblia. Acompáñanos. Pero antes de iniciar con la exposición del mensaje de la palabra de Dios que tenemos para esta semana, únete a nosotros en un momento de alabanza y entonemos juntos una canción titulada «Cuán grande es Él». Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cegnil, mi corazón mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. El recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. El Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón
ser, cuán grande ser. Gracias por habernos acompañado en un momento de alabanza. Ahora te invito a que escuches el mensaje de la palabra de Dios que tenemos para este domingo, titulado Las señales de los últimos tiempos, quinta parte. Pero antes, acompáñanos en un momento de oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos porque nos permites compartir tu palabra a través del internet. Señor, muéstranos hoy en tu enseñanza las cosas que han de venir, pero que para nosotros no sea razón de miedo, sino de la esperanza y de la confianza que tú en un futuro llegarás para limpiar toda la maldad en esta tierra. Padre Celestial, instrúyenos, abre nuestra mente y nuestros corazones para que podamos aprender tu palabra, para que podamos compartir con las personas que la necesitan, porque más allá de los anuncios de todas las cosas que están por venir, tú en tu palabra muestras tu misericordia hacia la humanidad. Gracias Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. La Biblia profetiza muchos eventos que ocurrirán en los últimos tiempos. Se pueden clasificar estos acontecimientos como naturales, espirituales, sociológicos, tecnológicos y políticos. Aunque quizás no veamos estos acontecimientos suceder directamente, podríamos ser capaces de ver la antesala de estos. Durante las últimas 4 semanas hemos estado revisando las señales de la cercanía de los últimos tiempos. Hemos visto el aumento de la maldad en todo el mundo, los principios de dolores, que son las guerras, conflictos, epidemias, desastres naturales, la aparición de engañadores, los falsos profetas, la aparición de sectas y el odio creciente hacia el Evangelio y el cristianismo. Estos son solo algunas de las señales de que estamos avanzando hacia el fin de los tiempos. Dios nos dio estas profecías no para causarnos miedo, sino para hacernos un llamado de unirnos a Él, porque no quiere que nadie perezca, y Él siempre da una gran advertencia antes de derramar su ira. En ese contexto habrá una señal que es la definitiva, la que marca de manera indiscutible el inicio de los últimos tiempos y de la era de la tribulación y de la gran tribulación. Esta señal es la del arrebatamiento o del rapto de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es el evento en el cual Dios quita o saca a los creyentes de la tierra para dar paso a su justo juicio que será derramado sobre la tierra durante el periodo de la tribulación. Los principios de la doctrina del arrebatamiento las encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Arrebatamiento o rapto es un estado o experiencia de ser llevado de un lugar a otro. El término proviene de la palabra latina rapio, que significa asir, arrebatar,
en relación con un éxtasis del espíritu o la remoción misma de un sitio a otro. En otras palabras, significa ser llevado a otro lugar en espíritu o en un cuerpo. El rapto de la iglesia de los creyentes verdaderos significa el traslado de la iglesia, integrado por los creyentes en Cristo, de la tierra al cielo. Detallemos los componentes del rapto. El primer componente, el regreso de Cristo. El Señor mismo regresará por su pueblo, acompañado de toda la magnificencia que su presencia merece. Habrá una voz de mando. No se dice que si será emitida por el Señor o por un arcángel. Pero nos dice en la palabra que Cristo en ese momento vendrá por su iglesia, la recogerá en las nubes, pero no llegará a la tierra. Por tanto, el arrebatamiento no es la segunda venida de Cristo. Esta segunda venida de Cristo se producirá 7 años después del rapto o arrebatamiento. Aclararemos más tarde en esta prédica la línea cronológica de los últimos tiempos. Segundo componente, una resurrección. Una trompeta de Dios llamará a los muertos en Cristo a su resurrección, a la vez que proferirá una advertencia a aquellos que han rechazado a Cristo y han sido por ello excluidos del rapto. En esta ocasión solo serán resucitados los muertos en Cristo. Esto significa que los que han creído en Jesús desde el día de Pentecostés hasta el momento en que se produzca el arrebatamiento. Porque, aunque hubo creyentes antes del tiempo del Pentecostés, ninguno de ellos murió en Cristo. Los muertos en Cristo serán levantados, es decir, resucitarán, justamente antes que los vivos sean transformados. Pero ambos grupos experimentarán sus cambios respectivos en un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos. El tercer componente, un rapto. Hablando estrictamente, solo los creyentes vivos serán arrebatados o raptados. Esto significa que serán elevados, que irán volando a la presencia del Señor sin tener que experimentar la muerte física. Y el cuarto componente, una reunión. Nos reuniremos en las nubes con el Señor, con Jesús, los creyentes que estén vivos en ese momento y con los cristianos verdaderos que ya han sido resucitados. Las descripciones que hace el apóstol Pablo acerca del rapto no dan apoyo alguno al punto de vista de un rapto parcial, que enseña que únicamente los creyentes serán raptados o arrebatados en varias ocasiones durante el periodo de la tribulación. Pablo afirma claramente que todos seremos transformados en esa ocasión. Imaginen, están 30 estudiantes adolescentes en un salón de clases. De repente se escucha el sonido como de trompeta, muy potente, seguido de un gran resplandor. Luego, de forma súbita, 10 jóvenes del salón desaparecen sin dejar ningún rastro. Solamente quedan sus prendas, relojes, celulares y otros efectos personales sobre el piso o las carpetas. Otro ejemplo. Ahora imaginemos esta escena. Un grupo de pasajeros está viajando tranquilos en un bus. De repente el chofer y unos cuantos pasajeros desaparecen. La gente que se queda en el bus grita con desesperación y el bus termina cayendo a un abismo. En todo el mundo, millones de personas desaparecen. Todos los niños menores de 6 o de 5 años del planeta, sin excepción, también se esfuman sin dejar rastro. Las personas adultas, adolescentes que desaparecieron eran cristianos, creyentes verdaderos y fieles. Es lo que pasará en el día del arrebatamiento. Y este evento ocasionará un caos mundial que supera cualquier catástrofe o película de ciencia ficción o de misterio que hayas visto en tu vida. Veamos ahora las características del arrebatamiento. Primero,
El arrebatamiento será instantáneo. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. No todos dormiremos. Significa que el cristiano que esté vivo en el día del arrebatamiento no morirá, pero será transformado en forma inmediata. Existirá entonces una generación de cristianos que no va a morir, tal vez sea la nuestra. El toque de la trompeta será el medio del anuncio del arrebatamiento. La Escritura también nos dice que será este momento como un abrir y cerrar de ojos, tan rápido como un pestañeo o un flash de una cámara fotográfica. Ni siquiera va a durar un segundo este evento. La segunda característica: el arrebatamiento será inesperado. Está escrito en Mateo capítulo 24 versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Es decir, en cualquier momento. El arrebatamiento será repentino y sorpresivo. No habrá oportunidad para reflexión tardía. No hay tiempo de arrepentimiento de último minuto ni para hacer un regateo. La elección que hayamos hecho antes de este evento determinará nuestro destino eterno. Cuando llegue el arrebatamiento y no hayas recibido a Cristo, ya no podrás decir: Señor, me arrepiento, espérame, a mí también llévame. Ya no podrás hacerlo. El propósito de Jesús al referirse a su regreso no es de estimular predicciones ni cálculos acerca de la fecha, sino advertirnos que debemos estar preparados. ¿Estará usted listo? La única medida que hay que tomar es obedecerle hoy a Cristo. El arrebatamiento puede ocurrir dentro de 100 años, puede ser el próximo año, la próxima semana, mañana o tal vez hoy en la tarde mientras estás viendo el partido de tu equipo favorito. ¿Estarás preparado? Tercero, el arrebatamiento será selectivo. La Biblia explica en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9: Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Únicamente serán arrebatadas aquellas personas que han experimentado una sincera conversión y un nuevo nacimiento. Aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Es decir, que solamente los cristianos verdaderos serán arrebatados. Imaginen que un domingo cualquiera se está haciendo un culto en una iglesia. De repente, un resplandor momentáneo y el sonido de una trompeta. La Biblia que sostiene el pastor se cae al suelo y muchas de las sillas quedan instantáneamente vacías, pero algunos pocos se quedarán en sus asientos, porque solo el hecho de venir a la iglesia no hace a una persona cristiana. Entonces, aquellas personas que no creen en Cristo, que no creen en Dios, o los que piensan que creen en Él, pero no le han entregado su vida, se quedarán. Pero, además, lamentablemente, aquellos cristianos que, viviendo en pecado, tienen una vida espiritual que se ha enfriado, que no oran ni leen la Biblia, muy probablemente también se quedarán. Y cuarto, el arrebatamiento será antes de la tribulación. Está escrito en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La palabra revela el juicio severo que ocurrirá en la tierra
durante la tribulación y la gran tribulación. Se relaciona con la hora de prueba que vendrá sobre la tierra, es decir, las tribulaciones profetizadas en el libro del Apocalipsis. Este versículo declara que los creyentes serán guardados de esa hora. Por lo tanto, no pasarán por las tragedias del Apocalipsis. Algunas iglesias sostienen que el rapto ocurrirá antes de la tribulación, en tanto otras creen que el arrebatamiento se producirá al medio de la tribulación o al final de la misma. Por otro lado, también existen iglesias que niegan la doctrina del rapto. Pero la evidencia de estos versículos apunta a que el arrebatamiento será antes de la tribulación. Ahora, la creencia de que la iglesia será removida de la tierra antes de la gran tribulación y de la tribulación está de acuerdo con el trato de Dios con su pueblo en los relatos del Antiguo Testamento. Dios no envió el diluvio sino hasta que Noé y su familia entraran al arca. No destruyó Sodoma y Gomorra sino hasta que salieron Lot y su familia. Cuando uno enseña que la iglesia pasará por la tribulación aquí en la tierra, está diciendo que solamente esa generación de cristianos va a tener la mala suerte de vivir en esa época. Sufrirá aquí cuando la ira de Dios se manifieste. Entonces esto no es lógico. Mientras que las generaciones anteriores se libraron de todo esto. Esta situación no parece ser justa. Pero, para esperanza de los creyentes, vemos que las Escrituras nos enseñan que la iglesia, los creyentes verdaderos, no van a pasar este juicio del periodo de la tribulación, porque antes nos hemos ido con Cristo en el arrebatamiento. El arrebatamiento marca el fin del periodo del principio de dolores y el inicio del periodo de la tribulación. Durante estas semanas hemos visto solo el principio de dolores, pero los últimos tiempos comprenden muchos eventos más. Para tener una idea de la secuencia de eventos, presta atención a la línea cronológica de los últimos días. Los últimos tiempos no es igual al fin del mundo. Comprende periodos más amplios. Cristo, en su primera venida, se encarnó en un niño. Nació hace más de 2000 años y realizó su ministerio terrenal. Murió en la cruz por nuestros pecados. Desde aquella fecha se inició la era de la iglesia, periodo en el cual Dios nos ofrece la salvación por gracia, mediante la fe en Jesús. Vivimos en ese periodo. Si quieres ser salvo, es ahora la época, para que aceptes a Jesús como Señor y Salvador. Hacia el final de la era de la iglesia, experimentaremos el periodo del principio de dolores, por las señales que hemos visto, el aumento de la maldad, los desastres naturales, las guerras, epidemias y hambrunas, y la persecución y burla contra el Evangelio. Tenemos evidencias que estamos en ese periodo. Y observen que todavía faltan muchos periodos por venir. Casi al final del periodo del principio de dolores deberá de aparecer el anticristo y se va a manifestar como el futuro gobernante del mundo. Pero para aquel momento la iglesia ya está a punto de irse. Es probable entonces, o es posible que los creyentes que estén vivos en esa época puedan sospechar de quién sea el anticristo. Se producirá entonces el arrebatamiento de la iglesia. Termina el principio de dolores, los dolores de parto que mencionamos en las semanas anteriores, y el parto se produce, el cual representa que el fin inicia, empezando el periodo de la tribulación. Inmediatamente al arrebatamiento, en las nubes se desarrollará el juicio del tribunal de Cristo, donde Jesús no condenará, pero sí evaluará las obras de los creyentes, y se realizará las bodas del Cordero, que representa la unión de Jesús con su iglesia para la eternidad. Después del arrebatamiento, inicia el periodo de la tribulación y la gran tribulación. 3 años y medio
para cada uno, 7 en total. Durante este periodo se producirán las profecías de los sellos y trompetas que se encuentran en el Apocalipsis. La marca de la bestia, el 666, 244.000 escogidos, los grandes desastres, guerras mundiales, mueren las 2/3 partes de la humanidad. El gobierno del anticristo se manifiesta en todo el mundo y se hará pasar por Dios. La gran tribulación, que es la segunda mitad de este periodo, con 3 años y medio de duración, se distingue del periodo de la tribulación porque la bestia y el anticristo serán revelados en su máxima expresión. Así también la ira de Dios se intensificará grandemente durante este tiempo. Para ser salvo en el periodo de la tribulación, tendrán que arrepentirse de sus pecados, rechazar al gobierno del anticristo y por consecuencia perseguidos, martirizados y eventualmente ejecutados. Al final del periodo se llevará a cabo la batalla de Armagedón, en el cual Dios intervendrá y destruirá los ejércitos del anticristo, como se predice en el Apocalipsis. Habrá una multitud de personas involucradas en la batalla de Armagedón, mientras todas las naciones se reúnen para luchar contra Cristo. En medio de esta batalla se producirá la segunda venida del Señor. En su primera venida, Jesucristo vino a la tierra como un bebé nacido en un pesebre de Belén, tal como fue profetizado en el Antiguo Testamento. Jesús cumplió muchas de las profecías del Mesías durante su nacimiento, vida, ministerio, muerte y resurrección. Sin embargo, hay algunas profecías respecto al Mesías que Jesús aún no ha cumplido. La segunda venida de Jesucristo será el retorno de Cristo para cumplir las profecías restantes. En su primera venida, Jesús fue un siervo sufriente. En su segunda venida, Jesús será el rey conquistador. En la primera venida, Jesús llegó bajo las más humildes circunstancias. En su segunda venida, Jesús vendrá con los ejércitos celestiales a su lado. Jesús derrotará al anticristo y a su ejército, y Satanás será encarcelado en el abismo por 1000 años. Después de la segunda venida de Cristo, se desarrollarán algunos juicios. El juicio de los santos del Antiguo Testamento, creyentes de los tiempos del Antiguo Testamento, antes del nacimiento de Jesús, por ejemplo, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Josué, David. Se evaluará su fe en Dios y fidelidad y el cumplimiento de la palabra por parte de ellos. También se producirá el juicio de los santos del periodo de la tribulación. Se refiere a la resurrección de los santos del periodo de la tribulación que han muerto durante ese tiempo a causa de su oposición al programa del anticristo. Ellos fueron, por tanto, martirizados y muertos, y se evaluará su fidelidad a Dios. Y también el juicio de las personas que sobrevivan a la tribulación, que tienen que ser juzgadas a fin de que solo los creyentes puedan entrar en el milenio. Se inicia entonces el periodo del milenio, el reino milenial, que es el título dado a los 1000 años del reinado de Jesucristo en la tierra. La Biblia nos dice que cuando Cristo regrese a la tierra, Él mismo se establecerá como rey en Jerusalén, sentándose en el trono de David. La Biblia habla sobre las condiciones durante el milenio, como un ambiente perfecto tanto físico como espiritual. Será un tiempo de paz, de gozo, confort, sin pobreza ni enfermedad. La Biblia también nos dice que solo los creyentes entrarán en el reino milenial. Por esto, habrá un tiempo de completa justicia, obediencia, santidad, verdad y llenura del Espíritu Santo. Cristo regirá como rey, con David como gobernante. Jerusalén será el centro político del mundo. Pero, hacia el final del milenio, Satanás será liberado del abismo,
para poder probar por última vez a la humanidad. Lo más probable es que los creyentes que sobrevivan en la tribulación tendrán cuerpos mortales y repoblarán la tierra durante el reino milenial. Todos aquellos que nazcan durante el milenio nacerán con una naturaleza pecaminosa y tendrán que arrepentirse y creer en el Evangelio libremente y escoger personalmente a Cristo como Señor y Salvador. Al final del milenio, Satanás entonces será soltado del abismo y comenzará a engañar a una gran multitud para que lo siga en una última rebelión. Pero Satanás será juzgado y enviado al lago de fuego y azufre, y esta vez para toda la eternidad. Se realizará entonces el juicio del gran trono blanco. Este recién es el juicio final. Se aplica a los inconversos muertos de todas las épocas de la historia y los no creyentes del milenio. Los no creyentes de todas las edades serán resucitados y juzgados a la conclusión del reino milenial de Cristo. La de ellos es la resurrección de condenación. Su juez será el Señor Jesucristo. Finalmente, la nueva Jerusalén descenderá del cielo y se instalará en la tierra. Habrá nuevos cielos y nueva tierra, y dará inicio el periodo de la eternidad con Dios. ¿Estamos viviendo en los últimos tiempos? El rapto podría ocurrir en cualquier momento, y el día del juicio viene. Dios va a tratar con el pecado en este mundo. Hasta que ese momento llegue, estamos en el periodo de la gracia. Juan capítulo 3, versículo 36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquellos que no aceptan a Jesucristo como su Salvador permanecerán bajo la ira del Señor. La buena noticia es que no es demasiado tarde para poder elegir la vida eterna. Todo lo que se requiere es aceptar por la fe el regalo gratuito de la salvación que Dios nos da. No hay nada que usted pueda hacer para ganar la gracia o la salvación. Jesucristo ya pagó el precio por nosotros. Si quiere ser parte de los que estarán dentro del grupo del parto de la iglesia, de los que se irán con Cristo en el arrebatamiento, acepta a Jesús. ¿Estarás listo para el regreso del Señor o experimentarás su ira? Tú decides. Gracias por tu atención. Ahora, antes de despedirnos, acompáñanos nuevamente en un momento de alabanza y entonemos una canción titulada Cuando ya se pase lista. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que la alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista,
Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Por el Maestro desde el alba vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Hermanos y amigos, hoy hemos terminado la serie de prédicas acerca de las señales de los últimos tiempos. Por las cosas que vemos a diario, las enfermedades, los problemas políticos, enemistades entre países y otros, pareciera que ya estamos viviendo ese tiempo del principio de dolores. Al mismo tiempo, Dios nos está dando una advertencia y también una invitación. La invitación a que nosotros llevemos nuestras vidas a los pies de Jesús, para poder ser salvos, tener el perdón de nuestros pecados y poder gozar de la presencia y de la compañía de Dios por toda la eternidad. Antes de irnos, acompáñanos en un momento de oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, te damos en esta mañana por tu mensaje. Mensaje, Señor, que más allá de causarnos miedo, tú nos estás dando una esperanza, una solución, una salida para todo esto. Nos dices que la maldad en algún momento se va a acabar en este mundo. Y tú nos invitas a que nosotros podamos ser parte de tu iglesia, parte de aquellas personas que van a gozar de esa gran promesa de estar contigo por toda la eternidad. Señor, ayuda a las personas que están escuchando en este momento a que puedan reflexionar en esa invitación que el Señor les da. Toca sus corazones, Señor, toca sus vidas. Señor, danos la fortaleza necesaria en los momentos difíciles que nos está tocando vivir. Cuida nuestra salud, Padre Celestial. Provee de los alimentos y los recursos que necesitamos en nuestros hogares. Del trabajo, de repente, para algunas personas que lo han perdido. Acompáñanos siempre, Señor. Danos la fortaleza y tranquilidad en medio de cualquier prueba. Te lo pedimos, Padre, en el bendito nombre de Cristo. Amén y amén. Nuevamente, muchas gracias por tu atención. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas bendiciones y hasta pronto.